vamos a concluir con esta sesión el tema de termoquímica. Para ello tenemos que ver lo que es la energía libre de Gibbs y cómo esta magnitud se utiliza para determinar la espontaneidad de las reacciones químicas. Hasta ahora habéis visto varios aspectos relativos a la espontaneidad de las reacciones químicas. Por un lado, habéis estudiado que las reacciones químicas exotérmicas, es decir, aquellas en las que se libera calor y aquellas en que el incremento de entalpía es negativo, habéis visto que en esas reacciones el producto es más estable porque tiene menos energía y los reactivos tienen más energía en esas reacciones. La energía que sobra entre los reactivos y los productos es precisamente la que se libera en forma de calor. Pues bien, es oportuno pensar que si la energía de los productos es menor que la energía de los reactivos, entonces esas reacciones son espontáneas porque tienden a un estado de menor energía. También habéis visto, por otra parte, que la entropía en una reacción química tiene que ir aumentando. Si la entropía aumenta, entonces el proceso es espontáneo. Si la entropía disminuye, el proceso no será espontáneo. Así que vamos a tener en juego, para determinar la espontaneidad de las reacciones químicas, dos magnitudes. Por un lado tenemos la entalpía, como podéis ver aquí en la imagen, y por otro lado la entropía. El balance entre esas dos magnitudes va a determinar si la reacción química es espontánea o no. Y para ello se definió una nueva magnitud que tuviera en cuenta ese balance entre la entalpía y la entropía, que se denomina energía libre de Gibbs y que se representa tal y como veis aquí en esta imagen. La energía libre de Gibbs es igual a la entalpía de las reacciones químicas aquí menos el producto de la temperatura en Kelvin, todo en las unidades del Sistema Internacional. La energía libre de Gibbs se mide en julios, la entalpía se mide en julios, la temperatura en Kelvin y la entropía, la temperatura está multiplicado por la entropía, que se mide en julios partido Kelvin. Por tanto, aquí vamos a tener varias situaciones en las reacciones químicas. La situación más lógica. Una reacción será espontánea si es exotérmica y si encima va hacia un estado de mayor entropía, es decir, si su entropía su incremento de entropía es positivo. Esa reacción es espontánea, ¿no? Sería este caso de aquí. La entalpía sería negativa porque es exotérmica y el incremento de entropía sería positiva porque la reacción va hacia un estado de mayor desorden. Entonces, en este caso, está claro que la energía libre de Gibbs sería negativa y entonces la reacción es espontánea. Veamos otra situación posible. Una situación en la cual la reacción química sea exotérmica, que a priori cabría pensar que esa reacción sería pues espontánea, porque los productos son más estables, ¿no? Esta situación aquí en la que la entalpía sería negativa. Bien, en esa situación, además, vamos a tener que la entropía, en vez de aumentar, lo que va a hacer es disminuir en esa reacción química, ¿vale? La entropía, si disminuye, sería negativa. El negativo de la entropía multiplicado por el negativo de la energía libre de Gibbs de esta ecuación daría un resultado positivo. Por tanto, tenemos que tener aquí hay una parte de la ecuación que es negativa y otra parte que es positiva. Entonces, ¿la reacción será espontánea o será no espontánea? Pues dependerá del valor que tenga la energía libre de Gibbs. Si es negativa es espontánea, si es positiva es no espontánea. En este caso, por tanto, el que la energía libre de Gibbs sea negativa o positiva va a depender
del valor que tenga la temperatura. Si la temperatura fuese muy alta, la contribución positiva de la entropía multiplicado por el signo negativo de la energía libre de Gibbs sería mucho mayor que la contribución negativa de la entalpía. En ese caso, como ganaría la parte positiva en esa ecuación, lo que tenemos es que la reacción química sería no espontánea, porque la energía libre de Gibbs es positiva. Después tenemos la tercera situación, que sería aquella en la cual la reacción química es endotérmica, es decir, absorbe calor del exterior y su valor sería positivo. En este caso, ¿cuál va a ser el valor de la energía libre de Gibbs y por tanto la reacción será espontánea o no? Pues el valor de la energía libre de Gibbs en este caso dependerá del valor que tenga el producto de la temperatura por la entropía de la reacción química. Y bien, llegados a este punto, vamos a terminar esta sesión viendo y resolviendo el tipo de problemas que vais a tener asociados a estos contenidos. Veamos. Aquí tenemos un problema tipo que dice lo siguiente: determina si la reacción química es espontánea a 25 grados. Aquí, en este caso, tenemos una reacción química en la que el nitrógeno gaseoso reacciona con el hidrógeno, una molécula de nitrógeno reacciona con 3 moléculas de hidrógeno para dar 2 moléculas de amoníaco. O lo que es lo mismo, un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para dar 2 moles de amoníaco. Bien. Como veis, esta es aquí nos dan la ecuación termoquímica, y en esta ecuación termoquímica ya sabéis que una ecuación termoquímica es una ecuación en la que está representada la reacción química y también el calor liberado o absorbido por parte de esa reacción química. En este caso tenemos que la entalpía de reacción es negativa. Esto quiere decir que la reacción es exotérmica, libera calor al entorno. Por otro lado, el problema nos da los datos de las diferentes entropías de las sustancias que intervienen en esa reacción química, tanto de los reactivos como de los productos. Veamos pues cómo podemos resolver este problema. Si lo que nos dice el problema es que determinemos si la reacción química es espontánea, pues para eso tenemos que tener en cuenta la contribución tanto de la entalpía como de la entropía. Y esto es posible gracias a la obtención del valor de la energía libre de Gibbs con esta ecuación. Esta es la ecuación que nos va a permitir calcular el valor de la energía libre de Gibbs. En este problema, pues la entalpía de reacción la tenemos, no la da el problema. Es una reacción, como he dicho, repito, exotérmica, el valor es negativo y por tanto que la reacción sea espontánea o no va a depender de la otra contribución de la energía libre de Gibbs. Como tenemos, por tanto, la entalpía de reacción, lo que nos queda por calcular será la entropía de la reacción química. Esto lo vamos a calcular pues restando la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos, como podéis ver en la imagen, ¿vale? Aquí tengo esta ecuación, la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos, la entropía del estado final menos la entropía del estado inicial. Estado final son los productos en una reacción química y estado inicial son los reactivos en una reacción química. Importante aquí, pues bueno, el valor de la entropía es el mismo valor que nos dan el dato. Esto está tabulado en las tablas, lo tenemos en el laboratorio, en el libro de tabulaciones, todos esos valores de la entropía de cada sustancia. ¿Y qué sucede aquí? Pues que no se nos puede olvidar multiplicar ese valor de la entropía
por el coeficiente estequiométrico que tiene esa sustancia en la reacción química. Por ejemplo, esta sustancia que he subrayado aquí, 192,3, es la entropía del amoníaco. El amoníaco, claro, que es el producto, ¿vale? Primero la entropía de los productos. El amoníaco en esta ecuación química en la que se libera este calor, pues el amoníaco tiene un coeficiente estequiométrico de 2, una vez que hemos ajustado esa ecuación química. Pues tenemos que multiplicar la entropía del amoníaco, que es 192,3, que es por mol, ¿vale? Es la entropía que tiene un mol de amoníaco. Pues en este caso, como tenemos 2, hay que multiplicar esa entropía por 2. Después vamos a tener que la entropía de los reactivos. Los reactivos, de igual manera, los reactivos tenemos nitrógeno y 3 moles de hidrógeno. Pues multiplicamos la entropía, en este caso del nitrógeno, por 1, coeficiente estequiométrico es 1, más la entropía del hidrógeno, que es, si veis los datos, es la entropía menor. ¿Por qué? Pues porque el hidrógeno pues, tiene un grado de desorden menor. Y esto es debido a que el hidrógeno pues, es la molécula constituida por los átomos más pequeños de la tabla periódica. El hidrógeno es el átomo más pequeño de la tabla periódica, por tanto, la entropía es lógico pensar que sea menor que las otras sustancias. Una vez que hacemos la operación, nos resulta que la entropía de esta reacción química es negativa. Negativa quiere decir, por tanto, que la entropía de los reactivos es mayor que la entropía de los productos, es decir, que los reactivos están más desordenados que los productos. También era lógico pensar esto de que la entropía fuese negativa. ¿Por qué? Porque los reactivos vamos a tener 4 moles y en los productos tenemos 2 moles. Mayor cantidad de sustancia, pues cabría pensar en un primer momento que ese estado sería más desordenado, es decir, mayor entropía. Y por último, basta con sustituir esos datos en la ecuación de la energía libre de Gibbs. ¿Vale? Esto lo haríamos de la siguiente manera. Tercer paso sería calcular la energía libre de Gibbs. Cuidado con el valor de la entalpía. Aquí lo tenemos en kilojulios. Tendríamos que pasar todo a la misma unidad, lógicamente. Yo he pasado la entalpía, la he pasado a julio y he dejado la entropía que estaba en julio, la he dejado también aquí en julio, para que estén en la misma unidad. Y el resultado final es menos 33.100 julios sería la energía libre de Gibbs. Bastante negativa, por lo cual quiere decir que esa reacción química es muy espontánea, muy favorable. El signo negativo, por tanto, nos dice que esta ecuación química es espontánea. Y bien, hasta aquí esta sesión de termoquímica. Espero que les haya resultado de utilidad, sobre todo para resolver los problemas que voy a colgar a continuación en nuestra plataforma de gestión de este proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el Google Classroom y también el Seneca PASE. Muchas gracias y un saludo.